Bien, ya para comenzar con el tema de prácticas de vistas múltiples, vamos a empezar con un ejemplo típico que podría enunciarse así. De acuerdo a la siguiente isometría, obtener las vistas de la pieza, ¿sí? Acá se presenta una pieza tipo escalón, ¿sí? En isometría. La isometría podemos decir que es una figura espacial de la cual nos da una idea justamente espacial del objeto y de cómo es su forma, ¿sí? En este caso, para comenzar, lógicamente, a definir la primera vista o vista anterior, ¿sí? Acuérdense que la vista anterior es la que mejor representa el objeto, vista anterior o frontal, es la que mejor define el objeto. En este caso, nosotros vamos a definir como la vista anterior la que nos está indicando la flecha, ¿sí? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si nosotros agarramos este perfil cerrado y lo extruimos en torno a este eje, generamos el volumen de la pieza. Entonces, sí podemos decir que esta L, ¿sí? Esta L que está aquí, es la que mejor representa el objeto en su vista anterior, ¿sí? Porque el resto, ¿sí? Consiste en extruir este perfil cerrado en torno a una línea, ¿sí? Como esta, ¿sí? Bien, aquí se presenta también una forma de dibujar la isometría, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que la isometría se hace respetando líneas a 30 grados con respecto al horizontal y líneas verticales, ¿sí? O 90 grados con respecto al horizontal. Ya en posteriores clases se explicará cómo hacer isometrías y las proporciones de la misma, ¿sí? Bien, entonces definida la vista anterior, esta L que se presenta aquí, fíjense que aquí ya se ha girado la pieza en isometría de manera que una vez posicionada la vista anterior, las tres vistas principales, ¿sí? Ya vamos a cuál son, quedan definidas automáticamente, al igual que el resto de las vistas, ¿sí? Por lo tanto, en una isometría observamos vista anterior, vista lateral izquierda y vista superior, ¿sí? Fíjense que acá están marcadas las aristas, ¿sí? Que vamos a mencionar, ¿por qué? Porque las aristas constituyen los cambios de planos, ¿sí? Son estos filos o cambios de planos. O sea, yo tengo un plano aquí y tengo un plano aquí, este plano se va a intersectar formando una línea denominada arista, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, una vez ubicada la vista anterior, ¿sí? El resto es mirar la pieza, ¿sí? En este caso, para obtener la vista lateral izquierda, el observador del infinito mira la pieza y proyecta en el cubo de proyección. Fíjense que acá no aparece el cubo de proyección ni su desarrollo, ya que a forma de ejemplo se dio anteriormente, pero después se omite, ya que no importa para los fines de la realización de las vistas, ¿sí? Entonces decimos, si nosotros visualizamos el objeto desde la izquierda, ubicada la vista anterior, ¿sí? Y lo proyectamos, obtendremos la vista lateral izquierda que se proyecta a la derecha. Fíjense que aquí toda esta superficie tapa esta arista, ¿sí? O este escaloncito que se ve aquí, por lo tanto ahí se dibuja una línea de contorno oculto, que es una línea fina, ¿sí? De la misma forma, si yo observo la vista superior desde el observador, ¿sí? De aquí, mirando la vista superior de esta pieza, obtengo, ¿sí? Esta vista, de las cuales estas aristas se están viendo, ya que se presentan en forma visible. De la misma forma, si yo miro desde esta orientación, ¿sí? Desde la derecha, ¿sí? Ubicada la vista anterior de esta forma, voy a obtener la vista lateral derecha que se ubica a la izquierda, ¿sí? Si nosotros miramos desde la parte inferior, obtenemos la vista inferior, fíjense la vista inferior, en el cual se vuelve a mirar este escalón oculto, esta arista se presenta oculta, ya que tenemos todo este material delante de la pieza, ¿sí? Por lo tanto, ahí va una línea oculta de trazo fino, ¿sí? Por último, si nosotros queremos mirar la pieza opuesta a la vista anterior, ¿sí? Desde esta ubicación, obtendremos la vista posterior, ¿sí? Como comprobación, a los fines de comprobar en forma rápida si hemos realizado las vistas que restan con respecto a las principales, una forma rápida es ubicar, ¿sí? Una línea imaginaria tipo espejo y estar mirando que cada punto
¿sí? Cada punto de la vista tenga su simétrico en la otra vista realizada, o la que yo estoy calculando, la que yo estoy comprobando, ¿sí? Por ejemplo, este punto tendrá su simétrico aquí, ¿sí? Este punto tendrá su simétrico aquí, ¿sí? De la misma forma, esta comprobación la podemos hacer con el resto de la vista. Por ejemplo, si comparamos la vista superior y la vista inferior con respecto a una línea de espejo, aquí se visualiza, por ejemplo, en esta vista que esta línea aparece en contorno visible y en esta vista inferior, ¿sí?, aparece el contorno oculto. Esto es lógico, ya que si cuando miramos la pieza de esta orientación, el escalón y la arista del escalón permanece oculto, ¿sí? A modo de ejemplo, aconsejamos al estudiante, ¿sí?, a realizar las 6 vistas principales de esta pieza en isometría, ¿sí?, y lógicamente obtenerlas de esta manera, ¿sí?, además practicando la mano alzada, ¿sí? Bien, volviendo al tema de vistas múltiples y a la práctica en particular, vamos a interpretar cómo se ven ciertas características que puede tener un objeto, como planos inclinados, redondeos, chaflanes, agujeros, canaletas, entre los principales, ¿sí? Acá observamos la pieza 1, ¿sí?, que es una pieza en la cual presenta un plano inclinado acá, que se puede denominar chaflán, ¿sí? El chaflán es cuando nosotros de la arista principal recortamos para un lado y para el otro y le sacamos una cuña a la pieza, ¿sí? Aquí la pieza presenta una canaleta en forma rectangular a lo largo de toda la pieza. Aquí presenta un redondeo de una arista, ¿sí? Bien, entonces, como primer paso, definir la vista anterior, ¿sí? La vista anterior es aquella, como volvemos a repetir, que mayor característica tiene o nos da del objeto, ¿sí? Por eso se dice que es la anterior o vista principal o frontal, ¿sí? En este caso, vamos a observar, al igual que en otras piezas, que si nosotros agarramos este perfil cerrado, ¿sí?, y lo extruimos en torno al eje X, obtenemos el volumen de la pieza, es decir, que esta pieza surge de generar este perfil a lo largo de un eje, ¿sí?, en dirección recta. Por lo tanto, podemos decir que esta vista representa a la pieza en sí, ya que se obtiene de este perfil extruido, ¿sí? Bien, aquí se ha presentado más chiquitito la pieza girada a 180 grados en torno al eje Z. Aquí vamos a observar de nuevo la vista anterior, que al igual que la que estamos mirando de frente, es preferible por una cuestión muy sencilla, ¿sí? Esto lo hace la práctica, así hay que tener en cuenta que mientras nosotros elijamos la menor cantidad de vistas mínimas y necesarias para representar la pieza, estamos, estamos en una situación ideal, ya que agregar vistas innecesarias no agregan ni aportan ningún sentido, ninguna dimensión más, o sea que hay que evitarla. Eso es lo que nos dice la normativa, las vistas mínimas necesarias e indispensables. Fíjense que aquí ya no se presentan las 6 vistas, ya que no son necesarias. Con 2 vistas ya es suficiente representar la mayor característica del objeto. En el caso de que se necesiten alguna más, se representa, pero si no, las mínimas y necesarias, ¿sí? Bueno, entonces, como dijimos acá se ha girado la pieza a 180 grados por una cuestión que si nosotros tomamos la vista anterior en la pieza grande, ¿sí?, la vista lateral izquierda va a tener un montón de contornos ocultos que no son posibles de acotar, ¿sí?, en normativa. Hay que acordarse que los contornos ocultos o líneas ocultas, que son líneas de trazo, no se acotan por la normativa. Está prohibido acotarlas, ¿sí? Eso tomarlo como una norma. Bien, entonces, si nosotros observamos desde la izquierda, en este caso estarán ocultos tanto la canaleta como esta arista del chaflán. Bien, si nosotros tomamos entonces esta vista anterior del objeto, de la pieza, como hemos tomado aquí, vamos a observar que aquí por lo menos este chaflán, la arista, se ve visible.
no así también, no así con la canaleta pasante como en el primer caso, pero ya tenemos una visualización posible de acotar en un futuro. Bien, si nosotros visualizamos la pieza ya ubicada en esta posición desde arriba, obteniendo la vista superior, ahí observamos que la mayoría de las líneas están visibles, ¿sí? Bien, fijémonos que ya aquí en la primera vista tenemos el alto y el ancho de la pieza, y en la vista superior, además de tener el ancho denominado como B, también tenemos la profundidad, ¿sí? Aquí la profundidad la hemos denominado C, ¿sí? A el alto, B el ancho, C la profundidad, ¿sí? Si visualizamos la vista lateral izquierda, volvemos a repetir el ancho, la profundidad, en el caso C, y el alto. Fíjense siempre que al ser vistas bidimensionales tenemos información en dos sentidos de los ejes, ¿sí? En X, en Y, o en Y en Z, en el caso como esté ubicado esto, pero hay información de dos ejes para colocar dimensiones, ¿sí? Bien, aquí mostramos en el ejemplo 2 un cilindro y en el ejemplo 3 un prisma rectangular con un agujero pasante en todo su largo, ¿sí? Si observamos las vistas anterior, ¿sí? En ambos casos, aquí ya más, acá hay algo que definir, que ya no tenemos aristas, ¿sí? Sino tenemos contornos, es decir, delimitaciones del dibujo por su finalización de material. A eso se denominamos contorno. En cambio, la arista, habíamos definido una arista como la intersección de dos planos que se juntan y forman una arista, ¿sí? En este caso la pieza es una arista, en este caso presenta un contorno. Asimismo, esta pieza que contiene un agujero, ¿sí? En todo en su interior y pasante, las líneas ocultas son unas líneas de contorno, ¿sí? Eso más adelante se van a estudiar con el tema de líneas, pero vayamos pensando que las líneas ocultas en este caso acá definen un contorno igual que este contorno visible. En este caso sería un contorno oculto. Bien. Bueno, para ir resumiendo, importante es volver a analizar la vista anterior, definir entonces las mínimas vistas necesarias y suficientes para acotar completamente la pieza y empezar a trabajar con algunas características de las piezas, como hemos trabajado en este video, como los chaflanes, las ranuras, los redondeos, ¿sí? Y los agujeros, ¿sí? ¿Existirán más? Sí, se irán viendo gradualmente.